Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les quiero platicar que bueno, el día de hoy, como podrán darse cuenta ya por el título de este video, me decidí a hacer las tradicionales conchas. Se trata de un pan mexicano muy rico y muy típico. No sé si les había platicado, pero bueno, yo no he estudiado repostería ni cocina y hay ciertas recetas como con las que las personas que no hemos estudiado, no tenemos una preparación en este tema, como que las vamos rezagando. Es como, esto no lo voy a hacer porque no me va a salir, pero la verdad es que es facilísimo. Si a mí me salió, a ti te va a salir de seguro. Voy a tratar de ser lo más específica posible en esta receta. No pierdan tiempo en estar anotando las cantidades, porque aquí abajo de este video en la caja de información les voy a dejar los ingredientes. Entonces los invito a mi cocina para que veamos cómo se prepara. Comenzamos poniendo nuestra leche evaporada y ahí le vamos a agregar una cucharada de harina de la que les dejé en la lista de los ingredientes. Le vamos a robar una cucharadita y también vamos a robarle una cucharadita de azúcar. Vamos a agregar nuestro sobrecito de levadura. Bueno, yo la conseguí así en sobre, es de 11 gramos. Es levadura seca instantánea. Si tuvieran ustedes, por el contrario, levadura fresca, van a utilizar el doble, o sea, serían 22 gramos. Esto va a empezar a ser una especie de espuma y va a inflarse. Eso nos indicará que nuestra levadura está activa, que no se ha caducado, y de preferencia la vamos a dejar reposar en un lugar donde esté cálido, que esté tibio, cerca de la estufa o que le esté dando el sol, porque eso le ayuda mucho a nuestra levadura. En lo que dejamos reposar nuestra levadura, vamos a seguir trabajando con los demás ingredientes. Normalmente las masas se trabajan en superficies extendidas, pero yo en este caso, como no quiero hacer un cochinero, voy a hacerlo en este recipiente que tengo aquí grande y voy a cernir la harina. Agregamos también el azúcar, los 3 huevos, le agregamos la vainilla y empezamos a mezclar con nuestras manos muy limpias. Miren, después de un rato así quedó la levadura. Efectivamente hizo espuma, esto quiere decir que está activa. Lo voy a vaciar y agregamos también la mantequilla. Seguimos amasando con nuestras manos limpias. Ahorita, cuando todavía no está bien amasada, vamos a agregar la sal. Si la ponemos antes, vamos a hacer una reacción con la levadura y la vamos a matar, por así decirlo. En este momento lo que voy a hacer es tomar un poquito de harina, ponerla en la superficie de trabajo y voy a poner ahí mi masa, que todavía no está bien amasada, todavía no está bien integrada. Y voy a empezar a amasar. La vamos a notar cada vez más chiclosa, pero conforme le sigamos con el trabajo de amasado, va a ir mejorando la textura. Es importante no agregarle más harina, aunque la veamos que está así de pegajosa. Con el puro trabajo de amasado tiene que ir soltando el gluten para que se haga menos chiclosa. Este trabajo va a tardar aproximadamente unos 20-30 minutos. Parece mucho, pero es mejor agregarle harina, porque si le agregamos harina van a quedar duras. Nos podemos ir ayudando con una raspa o una espátula que tengan para recoger lo que se vaya desparramando, ¿no? Miren, después de aproximadamente media hora de estar amasando, ya mi masa sigue pegajosa, pero ya no se pega igual. Entonces, esto fue sin agregarle nada de harina, o sea, solo la que viene ya en la receta, pero adicional no le agregué nada. Entonces, vamos a hacer una bolita con nuestra masa. Y en un recipiente que ustedes tengan van a ponerle una capita, ya sea de aceite de cocina, de oliva, de maíz, de soya, del que tengan, o en este caso manteca, mantequilla, para que nuestra masa no se vaya a hacer una costra feita. Yo le estoy poniendo manteca vegetal que ya tenía. También a la masa la estoy humectando, por así decirlo, y la voy a poner en mi recipiente y la voy a tapar y la voy a dejar reposar para que duplique su tamaño. Va a variar dependiendo de la temperatura del lugar donde estén. Hay personas que lo dejan media hora y con eso tiene. A veces se necesita una hora, hora y media, varía. Pero la idea es que esto duplique su tamaño. Entonces, en cuanto vean que ya duplicó, quiere decir que ya está lista. La vamos a dejar cerca de una fuente de calor, ya sea que le dé el sol o cerca de la estufa donde haya un lugar calientito. Yo en mi caso le voy a poner plástico film para que no le dé el aire, pero si no tienen pueden utilizar un paño de cocina. En lo que nuestra masa esponja o leva, vamos a hacer la costra y para eso vamos a poner en un recipiente la manteca vegetal, la harina y el azúcar glass. Con nuestras manos limpias vamos a comenzar a incorporar.
Para quienes nos ven de otros países, sé que manteca le llaman ustedes a la mantequilla que aquí conocemos, que es la que es de origen animal, que sale de la leche de la vaca. No, esta que estoy utilizando, la que le digo manteca vegetal, valga la redundancia, es de origen vegetal y es blanquita. Lo ideal es que la manteca vegetal esté a temperatura ambiente para que sea más fácil trabajarla. Ahorita que todavía no está bien integrada la pasta que estamos haciendo, vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla, que es lo que le va a dar pues un poquito de aroma, ¿no? Después de un ratito de estar amasando, ya se incorporó bien los ingredientes. Yo lo que voy a hacer es un cilindro. Si quisieran hacer conchas de chocolate, que la parte de arriba sea de chocolate, vamos a tomar la mitad de la masa y le vamos a agregar una cucharada de cocoa en polvo y la voy a envolver en plástico film, o si ustedes no tienen, pues con una bolsita de plástico cualquiera. Voy a tomar un poco de harina y la voy a esparcir en mi mesa de trabajo. Ahí voy a volcar la masa, la vamos a aplastar para que se le salga el aire y vamos a hacer un cilindro. Vamos a dividir nuestra masa en las porciones que vamos a necesitar. Primero a la mitad, luego otra vez cada una a la mitad y luego en dos partes para obtener 6 partecitas iguales. Vamos a bolear nuestras porciones para que queden lo más redonditas posibles y vamos a poner nuestra palma encima de la bolita y a darle vueltitas para que quede así una bolita. Yo voy a ir poniendo una charola donde la voy a embarrar de manteca vegetal para evitar que se peguen las conchas. Ahí vamos a ir poniendo las bolitas que acabamos de bolear. Les vamos a dejar espacio entre una y otra porque esto va a seguir levando. Vamos a aplastarlas un poquito. Como ven, a mí me salieron 12 porciones. Ahora les voy a hacer la costra. Yo tengo aquí esta bolsita de plástico y lo que voy a hacer es partirla, abrirla con ayuda de un cuchillo para obtener 2 pedacitos de plástico. Y mientras sacamos nuestra pastita que habíamos hecho hace rato, la teníamos así en cilindro y vamos a hacer lo mismo, a dividirla primero a la mitad, después otra vez a la mitad y luego otros 2 cortes para tener igual en total 12 pedacitos. Tomamos uno de los pedacitos de costra, ponemos nuestra bolsa de plástico, lo hacemos bolita y con ayuda de un rodillo lo extendemos. Si ustedes tienen tortilladora, la pueden utilizar, de esa prensa para tortillas, pero si no, con un rodillo, con un vaso pueden ir extendiéndolo. Y lo que voy a hacer es tomar la costra y ponerla encima de la concha. Va a cubrir prácticamente todo, incluso pareciera como si fuera a sobrar, pero como falta que crezca, entonces va a ocupar la costra completamente. Se la ponemos así encima y con ayuda de un cuchillo vamos a hacerle el diseño que nosotros queramos. Normalmente la concha tiene líneas que parten de un origen y se van hacia el otro extremo, algo así. Las marquitas que le vamos a hacer van a partir lo que es la costra, pero no van a llegar a la masa. Podemos hacerle así, luego ya. Una vez que hayamos acabado de hacer los diseños de las conchas, vamos a dejarlos ahí en la charola, pero tapaditos, ya sea con un paño o bien así como yo con un plástico, y los vamos a dejar otra hora para que sigan levando. La idea es que otra vez vuelvan a duplicar su tamaño. Los volvemos a dejar cerca de algún lugar donde les dé el sol o bien algún lugar tibio. Ya pasó media hora de que dejé levar las conchas y como se darán cuenta, la pastita parece como si se hubiera pues abierto o reventado, y esto es porque la masa pues creció. Las vamos a meter ahora sí al horno a 180 grados centígrados, debe de estar precalentado para que cuando entren nuestras conchas ya al horno ya esté a la temperatura adecuada. Acaban de pasar 15 minutos de que lo metí al horno, yo en este momento lo voy a apagar y voy a sacar las conchas. Son prácticamente los 15 minutos, aunque de acuerdo a los hornos a veces podría variar. Los vamos a sacar y los vamos a dejar enfriar ahí en la charola para posteriormente quitarlas y pues ya poder degustar. Miren, después de que ya se templó un poquito, les muestro cómo quedó. Quiero que vean en la parte de abajo. No hay que dejarlas que se recosan porque después la parte de abajo queda dura. Y la idea de este tipo de panes pues es que sean suavecitos. Ahora les muestro cómo quedó de aquí de adentro. Miren, qué bonita miga.
súper esponjoso el pan. Miren qué cosa tan suavecita. Los invito a que se suscriban al canal. Por aquí abajito hay un botón que dice suscribirse para que cada que subamos una nueva receta les llegue la notificación. Les agradezco mucho por haber estado hoy viendo mi video y los espero en la siguiente receta. Hasta luego.